Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora deseamos darte gracias por la vida que nos has dado y rogamos que al profundizar en tu palabra puedas darnos el discernimiento que solo tu Espíritu nos puede ofrecer. Ayúdanos a comprender los misterios que encierra tu palabra y que están accesibles a nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Acompáñanos y bendice a todos aquellos alrededor del mundo que estén siguiendo estas transmisiones o a través de grabaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar en esta presentación número 3 con el tema que iniciamos el día de ayer y es con respecto al patrón profético. Y en esta ocasión vamos a comenzar con uno de los ejemplos, de los numerosos ejemplos que la Biblia contiene con respecto a este tema. Y vamos a hablar sobre la línea profética de Moisés, el tiempo de Moisés, y cómo el patrón que estuvimos explicando ayer, que ilustra la obra del Espíritu Santo en 3 pasos y que más tarde es fortalecido cuando se le une un cuarto y la obra se concluye. Este mismo patrón vamos a estarlo estudiando en diferentes historias. En esta ocasión deseamos hacerlo con la historia de Moisés. Y primero que nada queremos mencionar que Moisés era un tipo de Jesús. Y en Deuteronomio 18, 15 al 18 se nos dice lo siguiente: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Y esta profecía tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento cuando Jesús se manifestó en Hechos capítulo 3, versículos 20 al 22. Hechos 3, 20 al 22 dice así: Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él os hable. Entonces vemos que Dios le prometió a Moisés que él levantaría un profeta como él, y él debía ser escuchado. Moisés era un tipo de Jesús. Ahora, en estas líneas comenzamos los hitos que corren a lo largo de estas líneas, que marcan la historia. Los principales eventos en esta historia inician con un tiempo de fin. El tiempo del fin es, en este caso, en el tiempo de Moisés, es el nacimiento de Moisés y es el cumplimiento de una profecía que se le había dado siglos antes al patriarca Abraham y que en Hechos 7, versículos 17 al 20, es mencionada. Dice así, Hechos 7, 17 al 20, comentando sobre esta profecía dada a Abraham. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y en Moisés nos dice en Hechos 7:35,
el mismo capítulo, Hechos 7:35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo levantó Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, Moisés iba a ser el libertador. Moisés tipificando a Jesús, quien también vendría a libertarnos del pecado. Moisés iba a libertar a su pueblo de un periodo de esclavitud, el cual había sido predicho por Dios que su pueblo sufriría en la tierra de Egipto. Y nosotros, al estudiar el patrón profético, hemos visto que el tiempo del fin es precedido por un periodo de oscuridad. Y en este caso, en la línea de Moisés, la oscuridad fue el periodo de esclavitud en Egipto. Y cuando el tiempo se estaba cumpliendo, Dios había prometido a Abraham 400 años que su pueblo iba a sufrir esclavitud. Estaba llegando a su fin. Satanás planeó destruir a todos los niños pequeños, porque sabía que entre ellos Dios iba a levantar a un libertador. Y este libertador, quien escapó de la destrucción, fue precisamente Moisés. Y en las notas que vamos a compartir con ustedes, van a poder leer, por cuestión de tiempo no voy a poder leer cada una de estas citas, pero las voy a compartir con la audiencia. El pasaje profético que es desellado en esta historia es precisamente Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esta era la profecía que se cumplió en el tiempo que Moisés iba a nacer. Y otra característica de este hito, el tiempo del fin, es que hay un aumento del conocimiento. Y lo hemos representado aquí con esta línea que se va incrementando en el aumento del conocimiento. Algunos lo reciben, algunos lo comprenden. Y en este caso vemos los padres de Moisés. Nos dice la inspiración en Patriarcas y Profetas, página 248. Mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo a Amram y Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. El niño era hermoso y los padres creyeron que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo. Vemos aquí que los padres de Moisés entendían que había llegado el tiempo de la liberación. Y por esta razón decidieron, continuó la cita, dice, decidieron que el niño no fuera sacrificado. La fe de Dios en Dios fortaleció sus corazones y no temieron al mandamiento del rey. Así que los padres estaban estudiando las profecías y ellos entendían que el tiempo de la liberación se acercaba. También este aumento del conocimiento ocurrió entre la gente. Patriarcas y Profetas, página 251, dice así: a los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba y que Moisés era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra. Así que desde el tiempo que nació Moisés hasta el tiempo que Dios lo llama y después el tiempo que Él va a iniciar su obra, hay un incremento de conocimiento, donde no solamente los padres de Moisés, sino Moisés mismo, como vamos a ver aquí también, él reconoce y comprende que Dios lo va a utilizar como instrumento y incluso nos dice aquí los ancianos de
de Israel llegaron a comprender. Con Moisés, dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 249, Dios había oído las oraciones de la madre, su fe fue premiada, con profunda gratitud emprendió su tarea que ahora no entrañaba peligro. Esto es después que, recuerdan, ustedes están familiarizados con la historia de Moisés seguramente y recordarán los detalles de la historia. Una vez que la verdadera madre de Moisés tiene oportunidad de cuidar al pequeño sin peligro de que sea destruido porque la hija de Faraón lo ha adoptado, dice así: Dios había oído las oraciones de la madre, su fe fue premiada, con profunda gratitud emprendió su tarea que ahora no entrañaba peligro, aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debía entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y la justicia, y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente. Entonces, después de esto, sabemos que después del tiempo que Moisés pasó en Egipto, él tuvo que desaprender lo que él había aprendido ahí, pero él nunca olvidó las lecciones que su madre le enseñó. Y llegó el momento cuando Dios apareció a Moisés. Dios apareció a Moisés y entonces le hizo el llamado en la zarza ardiente. Y es ahí cuando Dios le va a comunicar su voluntad de que Él va a formalizar el mensaje, de que Él va a libertar, Él va a ser el libertador que ha de sacar a su pueblo de la esclavitud. Llegamos entonces corresponde con el mensaje del primer ángel. Aquí nos hace falta una característica. El primer mensaje hemos mencionado que es una atemorizadora convicción de pecado. Esta es la característica asociada con el mensaje del primer ángel. Nos confronta con nuestros pecados, nos llama al arrepentimiento de pecado. Y el pueblo de Israel había perdido de vista al verdadero Dios y por tanto durante este largo periodo de esclavitud en Egipto y sus mandamientos, y por lo tanto había que regresar al conocimiento del verdadero Dios, al conocimiento de su santa ley, y esta es la obra que Moisés iba a realizar. Él iba a ser quien iba a reformar, esta es una obra de reforma, va a devolver al pueblo el conocimiento que ha perdido y también Él va a restaurar el verdadero culto a Dios. Y la primera obra de reforma lo encontramos en Éxodo 5, 1 al 5. Éxodo 5, 1 al 5 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es mucho y vosotros les hacéis cesar.
Y esta palabra cesar de sus tareas, esta palabra cesar es la palabra Shabbat en hebreo, que significa reposar o día de reposo. Es la misma palabra que se usa para el sábado. Entonces, la obra que Moisés iba a hacer es restaurar el sábado, restaurar la ley de Dios a su verdadero lugar. Y el mensaje que él estaba proclamando era: deja ir a mi pueblo para que me adore. Ese es el mensaje de la hora, es decir, el mensaje que era vital para que ellos obedecieran o perecerían. Y en este primer mensaje, el mensaje es fortalecido cuando un ser divino desciende. Marca el fortalecimiento del mensaje, el poder de Dios desciende a través de algún ser o algún símbolo divino, algún ser divino, y significa que el tiempo de prueba ha iniciado. Y en este caso, en Éxodo 4, 24 al 26, Éxodo 4, 24 al 26, dice así: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, refiriéndose a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. El comentario inspirado en Patriarcas y Profetas, página 261, nos explica que, dice: mientras se alejaban de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel, que era el ángel de Jehová, en el camino, en forma atemorizadora, amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, su esposa, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella mismo el rito. Y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés habría de exponerse a un gran peligro y su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarle. Dios lo está enviando ya a cumplir su misión, pero él había descuidado obedecer un mandamiento muy importante de Dios, que era circuncidar a todo varón, y él no había hecho eso por persuasión de su esposa. Y entonces el ángel de Jehová desciende y aparece en una actitud amenazante. Y entonces, una vez que Séfora, su esposa, cumple con el mandato, Dios le permite continuar y nos explica el espíritu de profecía que él necesitaba la protección de Dios porque él iba a enfrentar al gobernante de la nación más poderosa de la tierra. Y él necesitaba estar protegido por Dios. Y hemos mencionado que una de las características de este primer hito es que es un mensaje de alcance mundial. Y como hemos mencionado, Egipto era virtualmente la capital del mundo antiguo en aquel tiempo. Por ejemplo,
en el tiempo de José, que fue antecesor de Moisés, en Génesis 41, 54, se nos dice que y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y Egipto era visto como la nación más próspera y la nación más poderosa de la tierra. Y en Patriarcas y Profetas 251 y 252 dice: Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, y escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Así que Egipto es un símbolo del mundo en la Biblia, en profecía bíblica. Y vemos que en este primer mensaje, cuando ellos han de salir de Egipto, hay un componente que es mundial. En segundo mensaje, cuando este movimiento va progresando, aquí mencionamos, se colocaron los fundamentos. El fundamento es, Dios da el mandato de que ellos tienen que obedecer el sábado, incluso antes de que ellos salgan de la tierra de Egipto. Y esto, porque ellos durante ese periodo de esclavitud, ellos descuidaron la adoración del sábado. Incluso como esclavos no tenían opción. Pero cuando comienza la obra, cuando Moisés le anuncia al pueblo, es hora de salir, la primera instrucción que les da es: tenemos que comenzar a guardar el sábado desde aquí, desde Egipto. Pero cuando Faraón se entera de eso, dice: tú deseas hacer cesar la obra, tú deseas hacer reposar el Shabbat. Dicen: no. La reacción de Faraón es, en vez de que están ociosos, como nos dice, leamos en Éxodo capítulo 5, versículos 6 al 10, el relato de esta interacción y de la reacción de Faraón. Dice así: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada. Porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Lo que está diciendo Faraón es: vamos ahora a hacerlo más pesada la esclavitud, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Así que en esta línea, en la obra de los enemigos, la reacción del Faraón cuando escucha la intención del pueblo en salir, el mensaje de Dios es: déjanos ir, déjanos adorar a Dios. La reacción de Faraón es: no van a ninguna parte. Es más, ahora no solamente tienen que producir la misma cantidad de ladrillos, sino ahora ustedes mismos van a tener que recoger su propia paja. Y es la reacción de Faraón correspondiente aquí con, podemos decir, es el incremento de trabajo. Incremento refiriéndose de la carga de trabajo. Esa fue la reacción de los enemigos. Y continuando con la historia de Moisés, el siguiente hito que vemos es con la llegada del segundo ángel. Podemos anticipar
una gloriosa manifestación del poder de Dios. Y en esta historia tenemos las 10 plagas. Y estas 10 plagas, los mismos hechiceros de Faraón reconocieron que provenían de Dios. Dice en Éxodo 8, 17 al 19, lo siguiente. Éxodo 8, 17 al 19, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas 11:20, esta misma expresión, dedo de Dios es este, se encuentra pronunciada por Jesús. En Lucas 11:20 nos dice, Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Noten esta expresión, si por el dedo de Dios echo fuera demonios. Esta misma expresión está registrada en otro de los evangelios, en Mateo, pero utilizando palabras ligeramente diferentes. Mateo 12:28. Mateo 12:28, esta misma expresión de Jesús dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el dedo de Dios es equivalente a decir el Espíritu de Dios. Y en estas plagas, los encantadores de Egipto reconocieron el dedo o el Espíritu de Dios que estaba manifestándose de manera poderosa. Estaba manifestando su poder sobre Egipto. Y dice Patriarcas y Profetas, página 267 y 268. Fue la mano de Dios y no la influencia ni el poder de origen humano que poseyera a Moisés y a Aarón, lo que obró los milagros hechos ante Faraón. Aquellas señales y maravillas tenían el propósito de convencer a Faraón de que el gran Yo Soy había enviado a Moisés y que era el deber del rey permitir a Israel que saliera para servir al Dios viviente. Queda claro, durante este periodo, después del mensaje del segundo ángel, Dios comienza puesto que Faraón no obedeció el llamado, el mandamiento de Dios, sino que se opuso, entonces comienza a manifestarse el poder de Dios en una forma sorprendente. Y esto nos conduce al tercer mensaje. Lo tenemos en esta línea. La última de estas plagas, de estas 10 plagas que cayeron sobre Egipto, sabemos nosotros que fue la muerte del primogénito. Y corresponde precisamente con el juicio. Tercer mensaje es una obra de juicio. La muerte del primogénito obviamente es una obra de juicio. Dice Éxodo 12:12. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Así que deja muy claro, dice, ejecutaré mis juicios. Esa obra que Dios iba a realizar esta noche era una obra de juicio. Y en este caso, los primogénitos de Egipto eran el objeto de ese juicio de Dios. Patriarcas y Profetas, página 279.
El primer juicio acerca del cual se advirtió a Egipto había de ser el último en llegar. Lo que esto quiere decir es que Dios desde el principio advirtió a Faraón: si tú no dejas ir a Israel, que es mi primogénito, yo voy a tomar o voy a matar a tu primogénito. Y este fue el primer advertencia, el primer que Dios le dio a Faraón, y fue la última en llegar. Fue la plaga número 10. En misericordia Dios no la cumplió desde el principio. Y dice, continuando con la misma cita de Patriarcas y Profetas 279, el primer juicio acerca del cual se advirtió a Egipto había de ser el último en llegar. Dios es paciente y muy misericordioso. Cuán tiernamente a todos los seres creados cuida tiernamente a todos los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubieran llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos. Pero la nación había resistido tercamente el mandamiento divino y el golpe final estaba a punto de caer. Y sabemos que cayó. En este hito también mencionamos ayer que hay una puerta que se cierra. Está simbolizado aquí como una puerta que se va a cerrar. Y una puerta cerrándose, o una puerta que se cierra. En este caso, la puerta de la gracia se cerró para los primogénitos. Y de hecho, se cerró allí para los primogénitos y también se iba a cerrar para el faraón y sus ejércitos, como sabemos. Cuando ellos intentaron detener al pueblo de Israel, murieron en el Mar Rojo. Así que esto está simbolizado en el tercer hito. Hay una obra de juicio donde Faraón mismo fue ahogado. Y Dios, en esta misma historia de Moisés, está simbolizado esto. Éxodo 12, 22 y 23. Éxodo 12, 22 y 23 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Sabemos que ellos debían, durante esta noche, que era la noche de la Pascua, cuando ellos estaban celebrando la Pascua, ellos debían poner la sangre en el dintel, y esa señal los iba a proteger. Pero aquellos que no obedecieron, en todos aquellos hogares, una puerta se iba a cerrar, la puerta de gracia para los primogénitos de Egipto. Y en esta misma secuencia tenemos en el tercer hito, que es el que estamos viendo, o el tercer mensaje, tenemos una obra de... tenemos el número 7 asociado con esta historia. En esta línea, el número 7 puede entenderse de diferente. Hay más de una explicación para el número 7, creo yo, en esta línea. Una explicación podría ser las 10 plagas mismas, porque las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, voy a enumerarlas. Las primeras 3 cayeron de manera universal sobre la tierra de Egipto. Es decir, tanto en el campamento, cayeron sobre la tierra de Egipto completa. Dice, la secuencia de plagas es la número 1, el agua se convirtió en sangre. Número 2, las ranas. Y número 3, los piojos. Esas fueron plagas que se vieron a lo largo de toda la tierra de Egipto. Pero las últimas 7 fueron exclusivamente para
para aquellas ciudades donde estaban los egipcios. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 8, versículo 22 y 23. Éxodo 8, 22 y 23. Éxodo 8, 22 y 23. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención, dice en esta versión. En otras versiones dice yo pondré división. Es más claro todavía. Por ejemplo, en la versión Reina Valera Gómez dice, yo pondré división entre mi pueblo y el tuyo. Mañana esta será señal. Y la plaga de las moscas es la plaga número 4. Y cuando continuamos, es decir, las primeras 3 no hicieron distinción, cubrieron toda la tierra de Egipto. Pero las últimas 7, desde la 4 a la 10ª, son la plaga de las moscas, la peste del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad, y la número 10 es la muerte de los primogénitos. Entonces, las últimas 7, a partir de la cuarta a la 10ª, Dios dice, voy a poner división entre mi pueblo y el tuyo. Así que 7 plagas fueron exclusivamente dirigidas. Las 10 afectaron a Egipto, a los egipcios, pero hubo 7 que en particular fueron solo para ellos. Y esa puede ser una manifestación del 7. Y en otra explicación que podemos encontrar el 7 en esta misma línea es que tan pronto como ellos salieron de Egipto, ellos entraron en el desierto y entonces se les mandó que ellos debían observar el sábado, y eso lo vamos a ver ahorita a continuación, a través del maná. A través del maná Dios estaba intentando enseñarles una lección acerca del sábado. Pero antes de que me enfoque en ese punto, no quiero olvidar que hay un chasco aquí, hay un chasco, y en este caso es el chasco que ellos experimentan cuando salen de Egipto, es que el Señor los conduce por un estrecho donde ellos llegan y al frente tienen el Mar Rojo y detrás de ellos tienen los ejércitos de Faraón persiguiéndolos. Están encerrados y aparentemente no tienen lugar a donde ir. Y la actitud que ellos experimentaron es de un chasco, una decepción. Ellos, se nos dice aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 126 y 127. Sobre nosotros brilla la luz acumulada de los siglos pasados. El registro del olvido de Israel ha sido preservado para nuestra instrucción. De este siglo Dios se ha propuesto reunir un pueblo para sí de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos. Dentro del movimiento adventista, Él ha obrado a favor de su heredad, así como obró por los israelitas al sacarlos de Egipto. Elena G. de White está haciendo un paralelismo, y lo vamos a ver más adelante, entre el pueblo adventista y el pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Y ella dice lo siguiente, Él ha obrado a favor de su heredad, así como obró por los israelitas al sacarlos de Egipto. En el gran chasco de 1844, la fe de su pueblo fue probada, así como la de los hebreos al llegar al Mar Rojo. Si para los adventistas o los mileritas, ellos experimentaron un chasco en 1844, un gran chasco, ella lo equipara, dice aquí, con la experiencia de los israelitas al llegar al Mar Rojo. Entonces, el Mar Rojo, encontrarse con el Mar Rojo, fue para ellos un gran chasco, porque Faraón estaba detrás y ellos pensaron que iban a morir. Y ellos, lo que dijeron ellos se encuentra ahí en Éxodo 14, 10 al 13. La reacción de ellos es: ¿qué no había sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ellos
ellos comenzaron a renegar contra Dios. Pero Moisés les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Y ahí Dios obró la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. Y entonces ellos continuaron y les dio una obra, que es lo que hemos estado mencionando. La obra que en este caso fue la obra que les encomendó es la reforma del sábado. Ellos debían recuperar la verdadera comprensión que ellos habían perdido por esos más de 400 años de oscuridad en Egipto. Ellos tenían que recobrar el sábado. Y la lección que Dios les dio para grabarlo en sus memorias es que ellos en cada día tenían que recoger. Eso lo encontramos en Éxodo 16. Éxodo 16, 22 al 26. Éxodo 16, 22 al 26. Dice así, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron para mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo. En él no se hallará. Dios estaba tratando de, en esta obra, ya una vez que salieron ellos de Egipto, una vez que dejaron atrás la tierra de esclavitud, y ahora Dios los conduce al desierto y Él va a comenzar a alimentar y proveer para sus necesidades. La instrucción que Dios estaba remarcando día con día. Durante 6 días ellos iban a recoger el maná caído del cielo, pero el séptimo día no lo encontrarían. Y había incluso un milagro asociado con eso, que aquellos que han estudiado la historia están familiarizados con él. Pero lo que Dios porque si ellos recogían doble porción cualquier otro día de la semana que no fuera el sexto, se agusanaba. Pero cuando recogían el sexto día, se preservaba perfectamente para el día séptimo, el día de reposo. Y ese era un milagro. Otro milagro es que cuando algunos desobedecieron y salieron a buscarlo el día de reposo, cuando se suponía que ellos debían estar reposando, no lo encontraron. Y dice, en esta obra, en esta línea, tenemos un retroceso o una recaída. Dios les da una obra que hacer, pero el pueblo no la cumple como debe ser. Y en esa misma historia está ilustrada. Nos dice en Éxodo 16, versículos 27 al 29. Éxodo 16, 27 al 29. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así que vemos ahí un ejemplo de esa actitud de desobediencia que tenía el pueblo. Era muy lento para obedecer a Dios. El pueblo de Dios entra en una recaída, una desobediencia. Y ahora llegamos aquí al cuarto mensaje
esa obra de reforma que Dios ha dado a su pueblo, el sábado, el recordar sus mandamientos, el obedecer sus mandamientos, va a ser nuevamente dada al pueblo de Dios y va a ser dado de una manera poderosa y contundente, en una manera que debiese ser inolvidable para ellos, y los va a conducir al Sinaí. Y en el Sinaí Dios les va a dar su santa ley, la va a pronunciar con sus propias palabras, en su propia boca, y Dios además se las va a dar en tablas de piedra. Entonces, esta obra, este es el cuarto. Ayer mencionábamos que esta línea de reforma, este patrón profético, está basado en los principales hitos de este patrón. Después del tiempo del fin y un incremento de conocimiento, tenemos el mensaje del primer ángel, segundo y tercero, y es seguido por un cuarto. Es una combinación de 3 y 1. La obra no se concluye en el tercer mensaje. Es necesario porque el pueblo de Dios recae, el pueblo de Dios retrocede, y es necesario que haya un cuarto mensaje que es el que va a culminar la obra, pero se logra en tiempos angustiosos. Y en este caso, en esta historia que ilustra esta secuencia, es Dios en el Sinaí se va a manifestar. Y como mencionamos en el segundo mensaje, es una manifestación de justicia y es una manifestación del poder de Dios. En el Sinaí se va a repetir lo mismo, o en el cuarto mensaje se va a repetir lo mismo. Así como aquí tuvimos las plagas, aquí vamos a tener una manifestación del poder de Dios. Y dice en Fundamentals of Christian Education, página 506, Fundamentos de la Educación Cristiana en inglés, página 506, dice: así como los hijos de Israel fueron denominados como un pueblo especial por un pacto, así los hijos de Israel fueron denominados como un pueblo especial. Por un pacto muy solemne se comprometieron a ser fieles a Dios. Entonces el pueblo fue llamado a prepararse para escuchar la ley. En la mañana del tercer día se escuchó la voz de Dios, proclamando desde la espesa oscuridad que lo envolvía. Mientras permanecía sobre el monte, rodeado de un séquito de ángeles, el Señor dio a conocer su ley. Y en Patriarcas y Profetas, página 353, nos dice lo siguiente: nunca, desde que se creó el hombre, se había presenciado semejante manifestación del poder divino como cuando se proclamó la ley desde el Sinaí. Así que esto fue una proclamación, dice aquí, mayor a cualquier cosa que se había visto desde que se creó al hombre. Debe haber sido una manifestación de poder tremendo, una grandiosa manifestación, lo que experimentó el pueblo en el monte Sinaí, cuando el monte ardía y cuando la presencia de Dios era evidente. Nadie podía acercarse al monte y tocarlo porque moriría. Y el pueblo escuchó la voz de Dios como trueno. Este evento que dijimos es una repetición, el cuarto es una repetición del segundo, es precedido por una obra de reforma. En este caso, y es una obra de pecado. Recordemos, este patrón está basado en la obra triple del Espíritu Santo: convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en este caso se repite el mismo proceso: convicción de pecado, de justicia y de juicio. El primer paso, convicción de pecado, tenemos un incidente que ocurrió en esta secuencia. Cuando ellos llegaron, antes de que llegasen al Sinaí, ellos llegaron a un lugar llamado Refidim. Y dice
Dice así, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Estoy leyendo Éxodo 17, 5 y 6. Éxodo 17, 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Está refiriéndose aquí al incidente cuando ellos llegan a un lugar donde no hay agua, y el pueblo, como estaban acostumbrados a hacerlo, reniegan contra Dios, contra Moisés, y Dios le da esta orden, que él tome la vara y se acerque a la peña junto con los ancianos, y él golpee la peña, y de ella brotó agua para que bebiera el pueblo. Y Patriarcas y Profetas, página 305, comenta sobre este incidente. Dice, Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que, escondido en la columna de nube, estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadores corrientes de agua. No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaba de pie a lo lejos presenciaron la gloria del Señor. Pero si se hubiesen apartado la columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella. La sed llevó al pueblo a tentar a Dios, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Si el Señor nos ha traído aquí, ¿por qué no nos da Él agua como nos ha dado pan? Al manifestar de esta manera aquella incredulidad, al manifestarse de esa manera, aquella era una incredulidad criminal. Y Moisés temió que los juicios de Dios cayeran sobre el pueblo. Y como recuerdo de ese pecado, llamó a aquel sitio Masa Meriba, que significa tentación y rencilla. Entonces, en esta historia tenemos el incidente que ocurrió en Masa Meriba, cuando Moisés hirió la roca, y esa roca, nos dice la palabra de Dios, era nuestro Señor, que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Ya leíamos en la cita que Dios le dijo a Moisés, yo estaré ahí en la roca, yo estaré de pie en la roca. Dice Primera de Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y en este incidente donde el pueblo tienta a Dios, porque dice, ¿está Jehová entre nosotros o no? Ellos acababan de ver toda esta historia, acababan de ver las 10 plagas, acababan de ver la liberación en el Mar Rojo, cuando el faraón y sus ejércitos fueron inundados, el maná que Dios les daba. Y cuando ellos llegan aquí solamente porque no hay agua, ellos tientan a Jehová, y entonces Moisés tuvo miedo de que el Señor les castigase, y nombró aquel lugar, dice, Masa Meriba, como dice en la cita que leímos, como un recuerdo de ese pecado. Masa Meriba iba a ser un recordatorio, un memorial de pecado, porque en los hitos hemos mencionado que el mensaje del primer ángel simboliza pecado o convicción de pecado. Masa Meriba era precisamente eso. Después mencionamos ya el incidente en el Sinaí. Dios les da su santa ley, y después de cuando esto ocurre, el Señor entra en un pacto solemne con su pueblo, y ellos prometen que ellos van a ser obedientes al pacto de Dios. Inmediatamente o poco tiempo después ocurre el incidente en la rebelión cuando ellos hacen el becerro de oro, ahí al pie del monte,
Moisés se tarda y entonces ellos deciden hacer un becerro de oro y adorarlo. Y entonces, como consecuencia de eso, cuando Moisés se da cuenta, él se da cuenta que los juicios de Dios van a caer sobre el pueblo y él tiene que hacer allí una obra de separación entre los rebeldes. Él dice en Éxodo 32, 26 al 28, Éxodo 32, 26 al 28 dice: Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Aquí el incidente que está siendo mencionado es la rebelión que ellos tienen con el becerro de oro, y cómo la tribu que se menciona que fueron fieles a Dios en aquella prueba fueron los levitas. Y los levitas se les dio una orden que era terrible, que era dolorosa, pero a todos aquellos que participaron en la adoración del becerro de oro y que no se arrepintieron, ellos recibieron un juicio por parte de Dios, y es que los levitas iban a realizar una obra de purificar el campamento. Y dice aquí que fueron 3,000 las muertes que ocurrieron como consecuencia de eso. Entonces, dice Patriarcas y Profetas, página 334, los que llevaron a cabo este terrible castigo, al ejecutar la sentencia del Rey del Cielo, procedieron en nombre de la autoridad divina. Así que esta cita dice que ellos ejecutaron la sentencia del Rey divino. En el inglés, la cita en inglés menciona un juicio, ejecutaron un juicio. Esta obra fue una obra de juicio. Y de esta manera estamos aquí ilustrando la línea de Moisés. Y lo que deseamos ver es esta línea donde Moisés ilustra a Cristo. Es el alfa del Israel antiguo. Es el alfa del Israel del Antiguo Testamento. Y en la próxima historia que vamos a ver a continuación, vamos a ver el omega de esta misma historia. Vamos a ver el fin del Israel antiguo. Y vamos a notar el mismo patrón profético. Terminamos con una oración. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Rogamos que al repasar las lecciones del pasado y poder advertir la consistencia con la que tu Espíritu Santo trabaja, Señor, a lo largo de la historia, podamos entender que ellos estaban ilustrándonos a nosotros y ellos estaban ilustrando la obra que tu Espíritu Santo está llevando a cabo en nuestros días. Danos la inteligencia y la humildad para colaborar con esa obra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.